eh, que me ayudaron a reinventarme una y otra vez, a emprender y a mirar, insisto, a la vida de otra perspectiva. Es muy común encontrar en esos procesos que llamamos de despertar la conciencia, lo llamamos de muchas formas, procesos de dolor. No fue mi caso y tal vez seguramente soy portadora de ese mensaje. La otra posibilidad es que al cerrar ese ciclo de 25 años de mi vida laboral, las circunstancias me invitaron a darle la vuelta a la vida. Los que me conocen hace mucho tiempo son muy familiares con ese término que utilizo muy a menudo. Y seguramente la vida nuevamente me ofreció la circunstancia y el dolor se transmutó en una oportunidad y en un aprendizaje. En ese momento de la vida, hace 9 años, la gente se acercaba a mí y me preguntaba: Mónica, después de 25 años de trabajo, liderando las cosas que has liderado, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Entonces dije, no sé, voy a escuchar mensajes, a ver la vida que me tiene que ofrecer. Entonces en ese momento aparecen una serie de preguntas y una serie de respuestas también. No sé si estamos en la diapositiva primera, negrita, que es ¿qué somos? Esas preguntas fueron ¿qué somos? ¿Por qué actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué motiva a reaccionar? ¿Qué papel tiene la emoción? ¿Desde qué lugar conduzco mi vida? ¿Y qué es eso de cuerpo? ¿Cómo se relaciona con la energía? ¿Cómo se relaciona con la mente? Y bueno, no tenía muy claro por dónde empezar. Sentía mucha ansiedad de buscar la sustentación conceptual, me he dedicado a la educación toda mi vida y esa necesidad de la academia, de la ciencia, de sustentar, de buscar la teoría que sustentaba todo lo que me estaba pasando, debo decir, me generaba un poco de angustia. Acudí a la ciencia, acudí al entendimiento, pero también la vida se encargó de llevarme a través de piezas de rompecabezas representadas en personas, representadas en situaciones, representadas en mensajes, y debo decir que no todo es entendimiento absoluto, hay algo más allá, está la sabiduría de la vida y, y su detonante es precisamente la curiosidad y al final todo ocurre en perfecta sincronía. Hoy siento que tengo un rompecabezas un poco más armado, pero siento esa curiosidad de niña por seguir en este camino. La primera pregunta, la primera respuesta que llegó a mí fue el ego, el yo. Más tarde ese ego y yo se tejía con otra palabra y es la forma, ¿no? El yo y el ego hacen parte de la forma. Eh, y con el ego aparecieron varias definiciones. La que más me gusta vino de la mano de una maestra de vida que se llama Lucía Salazar. Muchas de quienes hemos sido formadas con Lucía estamos de pronto aquí en este momento. Y Lucía nos decía, el yo es la expresión más perfecta del alma para vivir la experiencia de vida. Me encanta esa descripción, porque muchas veces satanizamos al ego, satanizamos al yo, queremos apagarlo, sacarlo, dejarlo guardado. Y resulta que no, es el instrumento que tenemos precisamente para afrontarlo, la vida. Otra la escuché de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un maestro espiritual que a mí personalmente me gusta mucho. Y él dice que el ego es la mente no observada, que gobierna la vida cuando tú no estás presente, como esa conciencia testigo, como el que observa. Y para la psicología es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su identidad. Y aquí aparece la primera palabra importante en todo esto y es identidad. Hasta aquí el tema era medianamente claro. Sin embargo, seguían las preguntas. ¿Dónde se construye ese ego? ¿Cómo es que tengo un yo con una identidad? ¿Cómo sé cuándo se expresa ese ego? Y si hay un ego, ¿qué más hay? ¿Qué hay más allá? La siguiente diapositiva, negrita. Entonces, mi identidad con la que yo caminaba cómodamente por la vida no me permitía ver lo condicionada que estaba. El modo supervivencia que activó mi amigo, el piloto automático, me mantenía absolutamente distraída entre pasado, futuro y un presente orientado solo al hacer, y al hacer, y al hacer, y al más hacer, y creo que es una característica que tenemos muchos en esta vida, limitando mi poder creador, porque estaba solamente en modo supervivencia. Debo aclarar que la vida, que se expresa de manera absolutamente perfecta, digamos que activó ese piloto automático,
pero siento que debía activarse y debería funcionar así, no solamente porque estaba orientada al hacer, sino que de alguna manera se tejía con otras historias de vida que estaban alrededor mío. Entonces ese piloto era perfecto en ese momento, pero por alguna razón se apagó. Los condicionamientos, aparece esa noción de condicionamiento y aparece para entender que construyen y alimentan el ego, crean la identificación con los procesos de pensamiento, junto con las emociones, junto con las reacciones, junto con los deseos, que pues todos se derivan de ese pensamiento. Son condicionamientos, el deber ser es tal vez el más inmediato, el país donde habitamos, la presión económica, los amigos, la publicidad, los sistemas de reconocimiento que son amplios y diversos, la familia, las creencias religiosas, la casta, la cultura en general, y producen en cada uno de nosotros de manera constante y repetitiva una respuesta absolutamente condicionada. Es casi como una impronta que está allí presente en nosotros, y lo más grave es que dejamos, no es grave, simplemente dejamos de lado el potencial de nuestro subconsciente, que constituye el 95% de lo que somos. Somos adictos al pensamiento, definitivamente, estamos identificados con él, es lo conocido y lo derivamos de nuestro sentido, del sentido que tenemos de nosotros mismos, y de la actividad de nuestra mente. Pero el problema no es la mente en sí misma y no es que la utilicemos inadecuadamente. El tema es que la mente nos utiliza porque así está configurado nuestro cerebro, y lo que hace es que busca en su programación lo conocido, y eso conocido es lo que hemos almacenado a través de los años en modo supervivencia. La mente nos utiliza y viaja incesantemente entre ese pasado y ese futuro, pasado-futuro, y nos va creando nostalgia en el pasado, del pasado, y nos va generando ansiedad frente al futuro. Y como lo vimos con Andrea en una conferencia pasada, eso baja los niveles de vibración y que merma nuestra capacidad creadora. Vibramos en un nivel diferente, que hace que no podamos aprovechar todo nuestro potencial creador. Y ese potencial creador no es otra cosa que nuestro acercamiento al amor como la vibración más elevada, que proporciona precisamente ese bienestar en unidad con todo lo que somos, no individualmente, sino en el colectivo, con todo lo que existe. Es como si la mente nos sumergiera en un sueño, es como un sueño profundo, y nos pasamos la vida esperando a empezar a vivir, cuando esto pase, cuando alcance tal cosa, cuando esta persona, y finalmente vivimos condicionados por algo, o por alguien, o por una idea, o por una creencia. Hemos entregado, yo creo que excesivamente al conocimiento, una impronta extraordinaria. Lo reverenciamos y otorgamos a los eruditos un estatus muy especial. No significa que esto esté mal. Sin embargo, poco a poco perdimos ese espacio para aprender, para ser conscientes del aprendizaje. A aprender mientras observamos y mientras escuchamos, a aprender cuando vemos y a cuando actuamos, a aprender cuando actuamos, y eso es en cada instante. No es en un momento específico, no es cuando meditamos solamente, es en cada circunstancia de la vida. Siempre traemos el conocimiento y traemos la información, pero el aprendizaje lo dejamos a un lado. Aprender es un movimiento constante, es estudiar el ahora como es. Sin embargo, nos da miedo mirarnos a nosotros mismos, y perdemos la oportunidad de ser nuestro propio maestro. Siempre buscamos los maestros en el conocimiento, en la información que está organizada para nosotros. Y esto exige una sensibilidad. Siento que cuando una idea se trae del pasado, pertenece al pasado, domina mucho el presente y la mente deja de ser hábil, se acostumbra y nos volvemos un poquito insensibles y nos acostumbramos a juzgar, a culpar, a criticar tanto las circunstancias como los otros, y no nos detenemos a observar, a reconocer, a aceptar lo que está pasando, a tomar conciencia para actuar desde el aprendizaje, desde otra perspectiva y especialmente desde la curiosidad. Solemos embolatar un poco también como toda nuestra preocupación. Eh, esa preocupación nos lleva a hacer una cantidad de actividades sin fin, una tras otra, y escapamos para pronto volver al mismo círculo de pensamiento,
y emoción, y pensamiento y emoción. Al pensar en el futuro, pues colmamos también de expectativas, nos colmamos de expectativas que están centradas en deseos, que surgen de la sensación de escasez, de las necesidades que creemos tener, y finalmente tenemos mucho miedo a perder, cuando la vida nos ha enseñado que todo es impermanente y que basta mirar la naturaleza para entender que todo tiene un ciclo de muerte, vida, muerte, y que todo nace en un ciclo constante, que todo se da en un ciclo permanente, y que basta soltar esas expectativas sin dejar de hacer y sin dejar de actuar responsablemente, pero sin aferrarnos a esa expectativa. Soltar y confiar para que la vida también se manifieste con todo su potencial. Entonces, ¿cómo se expresa el ego y qué hay más allá realmente de esa identidad? Pues yo siento personalmente que el ego se expresa a través del conflicto. Es ese conflicto animado por los condicionamientos, cuando nos amarramos a ellos o a través de las situaciones que vivimos, en la relación con los demás, para mostrarnos precisamente que hay otra manera de ver la vida, otra perspectiva desde la que podemos mirar la vida, otro camino para actuar con libertad, que es el camino precisamente del amor, que es contrario al miedo y todo lo que él se deriva. El orgullo, el resentimiento, el temor, la culpa, la rabia, la victimización. Cuando observamos al que piensa, cuando pensamos lo que pensamos, cuando sentimos lo que sentimos, nos damos cuenta de que hay una inteligencia, una vida más allá del pensamiento, y es un ser más profundo que no oscurece la mente. Está nuestro yo, pero detrás de ese yo que está en ese ejercicio permanente de pensamiento, hay un ser que no está nublado por esa mente. Nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa, de lo que se desprende precisamente del amor, que es la belleza, la compasión, la solidaridad, la alegría, el gozo por la vida finalmente, la bondad para acompañar a otros, el perdón, la paz interior, en una sola palabra. Todas esas emociones realmente surgen de un lugar que está más allá de la mente, que nos nubla la mente, que no nubla la mente. Y es entonces en ese momento cuando nos abrimos un poco a la libertad, a esa confianza plena en la conciencia de la mente que no es solamente el que piensa, es una mente que piensa, la mente, las mentes en general, y que abarca todo y abarca el espacio. La siguiente. Dispensa es un bioquímico y un experto en neuroplasticidad, y él dice, cuando pensamos, el cerebro produce sustancias químicas que nos hacen sentir exactamente como lo que estamos pensando. En cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Y este es un continuo ciclo, un círculo de reacciones llamado el estado de ser, y es un círculo permanente del que no salimos. La física cuántica, por otro lado, y pues también Andrea nos había hablado de esto y otros conferencistas también, nos ha permitido entender que allí donde ponemos la atención, pones la energía, colapsas la onda, no sé si se acuerdan del colapso de la onda, por lo tanto afectas el mundo material y manifiestas una realidad. La neurobiología, por otro lado, ha demostrado la plasticidad del cerebro y nos ha invitado a que podemos realmente cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo con los pensamientos. Si continuamos juzgando el presente con los ojos del pasado, obtenemos una visión muy distorsionada, y viviendo en el pasado, el cuerpo realmente comienza a creer que vivimos en el pasado. Entonces es importante cambiar esa dinámica. En el cerebro se crean circuitos que te hacen pensar una y otra vez como todo lo que conoces, lo que es familiar para ti. Las emociones memorizadas también funcionan como programas que están instalados en el subconsciente. Yo misma me he sorprendido frecuentemente con procesos de pensamiento repetitivos, emociones que activo una y otra vez. Es como ir allá y esculcar y sacar ese dolor de hace 5, 10 y 20 años y vuelvo y lo reproduzco. Es casi que automático. También hay sensaciones en el cuerpo que se expresan una y otra vez y son como diferentes partes del ser.
Y si me detengo un poco a observar y a preguntar con un poco de curiosidad, me encuentro con respuestas, respuestas que no solo vienen de mi mente, sino que empiezan a hablarme de intuición, empiezan a hablarme del amor a través del corazón, acerca del propósito a través del alma, y las creencias y los mandatos y las memorias guardadas también a través del subconsciente y también del cuerpo. Sabemos que a través del cuerpo manifestamos muchas cosas y es la expresión también, el cuerpo es lo que la mente calla y finalmente el cuerpo también es un mensajero del alma que viene a aportarnos información. Bueno, la siguiente. Entonces llegamos al momento presente y el momento presente es ese punto de acceso a la vida en su amplitud, ¿no? Más allá de los pensamientos y las emociones. Es el aquí y el ahora. Me gusta pensar que es el encuentro con mi ser más profundo, ese mismo ser que me acerca a la noción de que siempre he existido y siempre permaneceré, que somos solo uno con la naturaleza y con todos los seres del universo, conectados en perfecta unidad y que los unos somos reflejo de los otros para precisamente conocernos a nosotros mismos. Puede tomar muchos nombres, al final es la presencia, que surge cuando tomamos distancia de ese yo construido, de ese ego que hemos alimentado con condicionamientos y que hemos alimentado en ese piloto automático, en ese modo de supervivencia. Y ese ser está presente para recordarnos finalmente que somos seres creados desde el amor, en perfección, en abundancia, y no en la carencia ni en la imperfección. El contraste entre el bien y el mal y todo lo que se deriva de allí, la noción de dualidad, el sentirnos separados de Dios, el juzgar, eh, es un instrumento simplemente para recordar eso que somos, el amor que somos. Nuestra alma eligió encarnar en esta vida, así lo veo, eh, para entender qué es eso, para entender su esencia, para entender lo que es vivir desde el amor, y en ausencia de contraste no podría verlo. Entonces es un acto de valentía encarnar y llegar a esta experiencia de vida para vivirlo. Pero todas las circunstancias y todas las situaciones de la vida nos enfrentan a ese despertar para recordar que vivimos desde el amor. En ese espacio interior, cuando apagamos el piloto y estamos en el momento presente, en ese espacio interior, en ese momento presente, quietud, silencio, espacio, eh, ese espacio sucede a cada instante, no es solamente en un momento de meditación, sino en cada instante, en ese pequeño respiro, en esa pequeña latido de corazón que sentimos en cualquier instante de la vida, en cualquier momento de situación que vivimos, tomamos la decisión de cómo elegimos vivir. Es en este momento y es en este momento y en el momento siguiente. Es permanente. No es que yo separe un espacio para ubicar ese momento presente en el aquí y el ahora, sino que tomo la decisión en cualquier circunstancia de la vida, en el momento que tengo una discusión con alguien, retornar a mí, escuchar el silencio que está más allá del ruido mental y elegir cómo quiero actuar desde el aprendizaje de esa circunstancia. La meditación es el medio por excelencia, pero sin embargo, la quietud permanentemente está habitando en nosotros y en cualquier momento. Podemos acceder, y en cualquier momento accedemos a ella. Es una decisión dentro del ejercicio del libre albedrío y el uso correcto de la voluntad. Entonces es preciso abrir ese círculo vicioso, ese círculo donde permanentemente estamos entre el pensamiento y la emoción, pensamiento-emoción, que nos mantiene atrapados en la limitación del ciclo, de ese ciclo incesante, para entrar en otro escenario, al círculo virtuoso, donde realmente podemos gestionar las emociones que resultan de la relación con las situaciones de la vida y en la relación con los demás, y esto nos lleva a nuevos estados de ser. Y también a un hacer, no es que solamente seamos ser, sino que el hacer es la revelación del ser, y el hacer y nos invita a hacer con propósito para relacionarnos finalmente mejor con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Moni, tienes 5 minutos. Ok. En la siguiente diapositiva entonces vemos cómo se da el proceso. El proceso del momento presente es un proceso sencillo, es un proceso que va al reconocer y al aceptar, al hacerse consciente y al actuar. Visitar el pasado y el futuro nos ayuda a manejar aspectos prácticos de la vida.
pero residir en el presente nos proporciona ese espacio para aceptar, para aprender y para fortalecernos y estar en paz. Entonces, ¿qué es reconocer y aceptar? Es identificar la emoción que está allí en cualquier circunstancia en la relación con otro, reconocer, identificar el sentimiento, reconocer lo que está allí, salir del patrón de resistencia, hacer un proceso de adaptación de lo que está pasando, de aceptación y desapegarnos de eso que está pasando. Luego es hacernos conscientes y es no permitir que ese sentimiento se transforme rápidamente en pensamiento porque el cerebro rápidamente busca lo conocido. Entonces es no permitir que dé esa vuelta. Hacerte consciente de las emociones y el que observa, no juzgarte, no analizar y no identificarte especialmente con eso que está pasando. Es trabajar con el momento presente y no en contra de él, y es convertirlo en un aliado que permanentemente está generando aprendizaje. Y al actuar, la atención consciente te permite conectarte con ese ser profundo y rápidamente transmutar las emociones que vibran desde el miedo y no desde el amor. Esa es la esencia realmente del momento presente. Para dejar atrás la conexión o ese registro que tenemos guardado de pensamientos y emociones y que son precisamente esos registros los que nos impiden pensar en modo creativo y nos mantienen en modo supervivencia. Y ya para terminar, entonces, el cuadro final es un resumen de lo que nos ofrece lo que llamamos el mundo exterior y el mundo interior. Para mí era toda una novedad hace unos años y finalmente vamos entre el uno y el otro, ¿no? La vida nos muestra ese mundo exterior, el interior nos muestra esa observación consciente, la posibilidad de pasar al modo creativo, el mundo exterior está en piloto automático, en modo supervivencia, y pasamos del yo, del ego, de la identidad y condicionamientos a esa profundidad del yo soy, donde realmente está la paz sostenida. Y a la izquierda están las situaciones de conflicto que nos despiertan, que nos disparan y que nos pasan de un mundo al otro. Esas situaciones de conflicto yo las resumo como expectativas, como necesidades, como el juicio que hacemos permanentemente y como el rechazo que estamos acostumbrados a hacer a tantas cosas, a los demás, a las situaciones, a las incomodidades. Y ya para terminar, una imagen de una mariposa que me encanta, y es la invitación a reconocer que no eres las cosas, no eres las experiencias y tampoco las circunstancias que tienes en la vida, y que sabremos ser libres para volar hacia donde nos plazca cuando esto esté absolutamente claro. Y el otro mensaje para terminar es, nosotros realmente debemos tener cuidado de cómo miramos el mundo, porque el mundo es resultado de nuestra percepción, depende de cómo lo miremos. Así que el momento presente nos lleva a activar la decisión finalmente de cómo queremos y cómo elegimos vivir. Muy bien. No sé si hay preguntas. Bueno, Moni, mil gracias por esa presentación. Estuvo muy, muy interesante entender cómo es que nuestro cerebro siempre nos lleva al pasado y nos mantiene con nuestros sentimientos en lo conocido. Voy a abrir la sesión para preguntas. Si quieren hacer preguntas, por favor, entren al chat y escriben sus preguntas ahí. No veo preguntas por acá, no sé si es que no las puedo ver yo, pero no las estoy viendo. Hay un mensaje de agradecimiento. Ana Luisa Amado, gracias Mónica. Rosario Barreto, gracias Moni, es aquí y ahora. Natalia de la... Nati, gracias. Gracias Moni. Un beso, Nati. Bueno, muchos mensajes de agradecimiento. Ana Castro. Hasta ahora no veo ninguna pregunta. Súper la información de Miriam Prati, muchas gracias. Bueno, Miriam, a ti por estar acá. Bueno, yo Bueno, creo que no. en todo caso, pues si surgen preguntas sobre el momento presente,
y la operación del ego, por favor nos escriben en el blog. Todos estos videos los ponemos nosotros en el blog de Pivote. Aquí están los contactos de Pivote y Vivir Sanamente para que se puedan contactar con nosotros, pero en todos los videos pueden escribir preguntas. Ay, aquí hay un mensaje de María Clara. Me encanta la invitación que nos hace Mónica a vigilar y ser conscientes de nuestros pensamientos. De Muy acuerdo. bien. Maca, un abrazo para ti. Gracias, Anita, también. Ana María. Aquí hay una pregunta, además de meditación, ¿qué otras herramientas para cortar el yo de lo físico de las circunstancias? Yo creo que no necesariamente es cortar el yo físico. El yo físico es una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Es ese instrumento que nos permite gestionar la vida. Es la expresión del alma para llegar a encarnar en este cuerpo y vivir la experiencia de vida. Y el objetivo es recordar lo que somos. Y recordar lo que somos es volver al amor. Entonces, la herramienta es la conciencia, la herramienta es darte cuenta de que estás en un momento presente. Puedes cerrar tus ojos, respirar profundamente, sentir el latido de tu corazón y abrir ese espacio que te distancia un poco del yo, de la identidad, para encontrar ese espacio divino, ese espacio de luz, ese espacio interior que te permite relacionarte desde otra perspectiva. Y para entender un poco quién está hablando, si es el ego o es ese yo soy, o es Dios, o es esa luz, pregúntate si estás actuando desde el amor o si estás actuando desde el miedo. Eso es un poco la experiencia que he aprendido a utilizar, la herramienta que he aprendido a utilizar en la vida. Bueno, entonces creo que concluimos. Mónica, Sí, muy Guillermo. interesante el que hayas planteado esto desde tu experiencia personal porque lo vuelve muy vivencial. Y hay un consejo de los monjes de Thich Nhat Hanh que nos dieron en un seminario que tomamos, donde decían, cada vez que escuche las campanas de la hora, pare, respire profundo 5 veces y continúe. Y es una manera de ir rompiendo el piloto automático. Es correcto, así es, Guillermo. Yo vivía muy ansiosa por la meditación y decía, tengo que sentarme, son 5 minutos, 10 minutos, 15, y aprendí que trabajo mucho en mi casa, en este computador en donde estoy, y yo lo que hago es cerrar los ojos 2 segundos, 2 minutos y conectarme conmigo misma. Y el ejemplo de las campanas me parece muy bonito. Finalmente es ese clic que te hace tu latido de corazón o tu respiración para volver al aquí y a la hora. Muchas gracias, Guillermo. Una forma excelente de tal vez estar en el momento presente y entrar en contemplación es también estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y como mencionaba ayer Andrea Ginás, los procesos creativos, engancharse uno con algún arte, la música, la pintura, etcétera, también pues ayuda muchísimo a volver al momento presente porque está uno en lo que está haciendo y no en otra cosa. Así es. Así es. Bueno, creo que no hay más preguntas. Voy a revisar la última vez. No, muchos mensajes de gratitud. Y entonces, mil y mil gracias a todos los asistentes. Continuaremos mañana nuestro ciclo de empoderarse es un camino, perdón, con Carolina Giraldo, que es una musicóloga y experta en vibración. Ella estará presentando sobre música y sonido. Estoy segura que eso va a ser un deleite. Moni, mil y mil gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar aquí. Para mí ha sido un placer compartir este ratico con ustedes, estar juntos y nos vemos mañana. No olviden pensar bonito. Bueno. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Chao.